¿Oidores o hacedores? Les invito a que vayan a sus Biblias, por favor, y ubiquen la Epístola de Santiago, el capítulo 1, versículos 22 al 25. Vamos a leer allí, Santiago 1, 22 al 25. Pero antes de leer el texto, se dice que en cierta ocasión una anciana salía de la iglesia luego de haber finalizado el servicio. El pastor había predicado un buen sermón ese día y alguien que ve a la anciana salir por la puerta le preguntó: hermana, ¿y ya terminó el sermón? A lo que ella respondió: no, ya lo predicaron, pero no ha terminado, porque ahora voy a hacer mi parte del sermón, a vivirlo, a vivirlo. Hermanos, la verdadera fe se manifiesta en la actitud que nosotros tengamos hacia la palabra de Dios. No es suficiente haber sido salvados por esa palabra en la conversión, sino que debe seguir operando en nosotros. Así que todo aquel que recibe la bendición de la conversión automáticamente se encuentra bajo la demanda de la obediencia a la palabra de Dios. Y el principio bíblico es demasiado claro, hermanos. No es lo que una persona diga, sino cómo vive. Y según lo que veremos hoy, no es como una persona oiga, sino cómo obedece, que manifiesta lo que es. De manera que la obediencia a la palabra de Dios es un requisito imprescindible, vital, básico para todo buen testimonio cristiano. Y nuestro texto de hoy habla directamente con respecto a esto. Dice así Santiago 1:22 al 25: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso es todo lo que veremos hoy. Luego veremos: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo me he dado cuenta que la epístola de Santiago tiene una particularidad que la hace ser muy especial, porque es como si no se le olvidara ningún aspecto central a Santiago de lo que es la fe verdadera. Y continuamente como que Santiago le está dando a uno en el mismo corazón del asunto. O sea, no se queda en las ramas. Santiago es muy práctica esta carta. Quizás mucha gente podrían sentirse satisfechos con ir a la iglesia y oír un buen sermón de la palabra de Dios, o tener la escritura y leerla, quizás. Pero Santiago nos dice que eso no es suficiente. Se necesita algo más. En los versículos 22 al 25 que vamos a analizar a partir de hoy y quizás en mi próxima entrega, tenemos algo sumamente sencillo y fácil de aprender, hermanos. Esto no es complicado lo que Santiago nos enseña aquí. Es algo sencillo, repito, y fácil de aprender. ¿Qué tenemos aquí en este pasaje? Bueno, dos cosas: un mandato y una ilustración. Eso es todo. Un mandato y una ilustración. Veamos en primer lugar el mandato, y quizás es lo único que veamos en esta presente entrega. El mandato. Pregunta: ¿cuál es la idea central de este pasaje? Bueno, si se fijan en el texto, verán que la idea central es el mandato que aparece en el versículo 22. ¿Y qué dice el versículo 22? Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este es el corazón del pasaje. Sed hacedores de la palabra. El resto lo que hace es ayudarnos a entender eso. Adicional a esto, lo que hace Santiago es mostrarnos el peligro de no hacer eso, y entonces él nos ofrece una ilustración para que entendamos bien lo que él nos quiere decir. Hermanos, no basta con recibir la palabra, también debemos obedecerla. Sed hacedores de la palabra. Y es interesante porque el verbo sed, del griego hinomai, significa llegar a ser o venir a hacer algo. Lo que está diciendo Santiago aquí es que nosotros no debemos conformarnos con hacer algo una sola vez. O sea, quiere que lleguemos a hacer algo. Y lo que quiere que seamos es hacedores de la palabra, practicantes de la palabra, no personas que simplemente se sientan un domingo por la mañana a recibir información y a llenar su cerebro de información. No, hermanos, a lo que aspira Santiago con este sed es que seamos practicantes de la palabra. Por ejemplo, no es lo mismo aquel que practica algo un día que aquel que se caracteriza por practicarla continuamente. No es lo mismo. Una cosa es, por ejemplo, pelear en una batalla. Otra muy diferente es ser un soldado. Una cosa es hacer un pan y otra muy distinta es ser panadero. Una cosa es enseñar algo un día y otra ser un maestro. Son cosas muy diferentes, hermanos. Lo primero es algo casual. Ahora, lo segundo es lo que nos caracteriza. Entonces, el punto es que Santiago quiere que sus oyentes se caractericen por ser hacedores. Hermanos, el cristiano debe ser el tipo de persona del que sea natural decir, es un hacedor de la palabra de Dios. Es un hacedor de la palabra de Dios. Es el caso de Whitefield, por ejemplo, cuando él predicaba en sus campañas, George Whitefield, había un ateo llamado David Hume que siempre iba a escuchar a Whitefield. Y alguien curiosamente le preguntó, pero ven acá, David, tú eres ateo. Tú no crees en lo que Whitefield está predicando. ¿Por qué tú vienes a oírlo? Tú no crees en lo que él dice o lo que él predica. Y el ateo David Hume le contestó, efectivamente, yo no creo en lo que él predica, pero creo en él porque él sí vive lo que predica. Y eso es lo que me roba el corazón. Yo no creo en lo que él dice, pero creo en él porque él vive lo que predica. Hermano, el cristiano debe ser ese tipo de persona del que sea natural decir es un hacedor de la palabra de Dios. Ahora una pregunta, hermano. ¿Puede la gente decir de ti que es habitual en ti ser un hacedor de la palabra? ¿Qué impacto tiene en ti lo que escuchas o lo que lees de la palabra de Dios? ¿Qué impacto tiene en ti eso que tú lees o escuchas de la palabra de Dios? ¿Hay resultados que pueden ser medidos? Esa pregunta es importante. No, nadie puede leer tu corazón, pero por tus frutos te conocerán, dice Cristo. ¿Qué tú haces con lo que oyes acerca de cómo ser, por ejemplo, un buen cristiano? ¿Cómo ser un creyente fiel que cumple con su rol en la iglesia? Un creyente que cumple con sus deberes como esposo, como esposa, como padre, como hijo. El punto es poner por obra lo que la Escritura nos ordena hacer y llevarla a cabo, hermanos. Ni siquiera es suficiente tener una reacción emocional a la palabra y asentir en una predicación y decir amén. No se trata sencillamente de asentir. El problema que nos plantea Santiago en este pasaje es el problema de ser solamente oidores. Oír es importante, pero no es suficiente. De hecho, Santiago, en el verso 19 de ese mismo capítulo 1, destaca la importancia de oír la palabra,
Oír es importante, pero hermanos, oír la palabra de Dios no es suficiente. Oír la palabra de Dios no es un fin en sí mismo. Ay, Dios me habló esta noche. Sí, pero ¿qué hiciste con lo que Dios te dijo? Es interesante que en el idioma hebreo del Antiguo Testamento, oír, esa palabrita, oír, es sinónimo de obedecer. Hay personas que participan de ciertas clases solamente como oyentes. Yo recuerdo que cuando estudié en el bachillerato, yo llegué a conocer personas que simplemente eran oyentes. ¿Qué significa eso? Bueno, que escuchan las clases, pero no tienen compromiso para cumplir con las asignaciones ni los exámenes. Esa persona no tiene compromiso porque él está participando como oyente. Bueno, eso es precisamente lo que Santiago no quiere que tú y yo hagamos con las Escrituras. Ahora, imagínense una iglesia compuesta de oyentes nada más. Hermano, yo creo que eso sería un desastre. Una iglesia compuesta por oyentes solamente. Solamente oírla no beneficia a nadie. Y no solo no beneficia, sino que revela un mal mayor en el corazón. Hay que ir, hermanos, un paso más allá. Santiago espera de los creyentes que tengamos una buena disposición al escuchar para de esa manera hacer nuevos compromisos de obediencia delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque hacerlo de otro modo es una contradicción. ¿Para qué escuchar sermones y mensajes de la palabra de Dios si no tenemos la disposición de obedecer? Por eso la gran pregunta del Señor en Lucas 6:46, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Querer vivir una religión sin obediencia, hermanos, es tan insensato como construir una casa sin fundamento. Eso no sirve. Es un llamado al desastre. Más adelante, inclusive Santiago ilustra el punto en los versículos 26 y 27, donde él habla de la religión del que habla y habla y habla y es muy locuaz y no hace. Dice que la religión del tal es vana. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Obtener conocimiento bíblico que no vaya acompañado de obediencia es más un motivo de juicio que de bendición, hermanos. Obtener conocimiento bíblico que no vaya acompañado de obediencia es más un motivo de juicio que de bendición. Dice Cristo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Note, no el que los tiene. El que los tiene, fantástico, pero los guarda, ese es el que me ama, no simplemente el que los tiene. La bienaventuranza está en hacer lo que se tiene, lo que se sabe. Y en Juan 13:17 dice Jesús, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Noten, no es bienaventurado el que las sabe simplemente, sino el que las hace. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Ahora, hermanos, sabemos, claro, que la obediencia del verdadero creyente no es perfecta. Hermanos, no me malentiendan, no estamos enseñando perfeccionismo. La obediencia del verdadero creyente no es perfecta. De este lado del cielo, no. Sin embargo, hermanos, debo decir que aun cuando esto es así, el deseo íntimo del corazón de todo verdadero creyente es conformarse a la voluntad de su Señor que lo compró a precio de sangre. Hay una disposición de corazón en todo verdadero creyente a conformarse a esa voluntad expresa de su Señor revelada en las Escrituras. Cuando ese verdadero creyente, por ejemplo, percibe tanta indisposición en su carne para obedecer, él lucha contra ese pecado, lo reconoce, se arrepiente, se aparta y hace un esfuerzo consciente ¿en qué? En obedecerlo hasta lograrlo. El cristiano está batallando a brazo partido
resistido contra esa indisposición natural de su carne. En dependencia, claro está, del Espíritu Santo, ese verdadero creyente se dispone a obedecer la palabra. Hermano, si yo te pregunto, ¿cuál es tu caso? ¿Ves las semanas y los meses pasar sin hacer nuevos compromisos de obedecer a la luz de las cosas que escuchas? Años haciendo profesión de fe sin cambios y ajustes necesarios aquí y allá. Hermanos, cuidado con esto, porque si es así hay un peligro del que Santiago nos advierte. O sea, ser solamente oidores y no hacedores de la palabra equivale a engañarnos a nosotros mismos. He ahí el peligro, el autoengaño. Este texto nos presenta el peligro que acompaña el acostumbrarnos a oír y no hacer, el peligro del engaño personal o del autoengaño. Y la Biblia presenta esa terrible realidad del autoengaño no solamente aquí en Santiago, sino también en otros lugares. Porque el autoengaño implica dos cosas: que es engaño y que es un engaño personal. Es decir, uno mismo lo hace. Eso es terrible. Eso es terrible. Engaño de sí mismo es creernos algo que no es conforme a la realidad. Es creer algo que va paralelo a la verdad, pero que no es verdad. Y es interesante porque la palabra para engaño aquí en griego es paralogizomai, que significa un razonamiento que corre paralelo a lo verdadero, que va lado a lado con la verdad, pero que no es la verdad. Esa es la palabra griega que usa Santiago aquí, paralogizomai. Por eso es un engaño. Y cuando se usa en relación, por ejemplo, a las matemáticas, significa hacer un mal cálculo. O sea, llegar a una respuesta incorrecta. En algún lugar calculamos mal, no sumamos bien, no multiplicamos bien, el resultado no da. No da. Bueno, lo mismo pasa en la vida espiritual. El resultado no da cuando una persona oye y oye y oye y no practica lo que oye y llega a una conclusión de sí misma que no es correcta. Eso se llama autoengaño. Por eso la Biblia enseña que muchos están engañados con respecto a su fe y continuarán engañados, desgraciadamente, hasta el día del juicio. Y lo que es todavía peor, se darán cuenta de su error cuando sea demasiado tarde. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no el que oye, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que la oye y no la hace, bueno, construyó sobre la arena y grande fue la ruina de aquella casa. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Gálatas capítulo 6 versículo 3. Ser engañado con respecto a alguna tontería no es ningún problema. De hecho, los ilusionistas, los famosos magos, nos engañan a todos nosotros, pero ¿y qué? O sea, ¿qué importa el que yo no entienda cómo es que pasan el serrucho sin cortar? Eso no me afecta, el que yo no entienda eso. Pero estar engañado con respecto a la vida eterna, mis amados hermanos, y con respecto a la salvación del alma, estar engañado, eso sí que es algo serio y horroroso y terrible. Creernos que estamos bien sin estar bien con Dios es terrible. Hacer un mal cálculo en eso tiene implicaciones demasiado serias. Demasiado seria. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a ver que Santiago nos da una ilustración bien interesante con respecto a esto. Pero todo esto que hemos hablado hoy, hermano, de esa catástrofe espiritual, es el resultado de ser un simple oidor y no hacedor de la palabra. Ese es el problema. Una cosa es engañar a otro y otra muy distinta es engañarnos a nosotros mismos. El texto habla de engañarnos a nosotros mismos. Es la persona que cree ser algo que no es. Pero en mi próxima entrega voy a hablar de esa ilustración interesantísima que da Santiago del espejo. Eso lo veremos. Mientras tanto, hermano, es mi oración que el Señor nos ayude y nos edifique con estas palabras.